Bueno, primero de todo, gracias. Presento el canal, este se llama Table Football Talks, que intentaremos hacer varias entrevistas a gente del mundo del fútbol de mesa y empezamos pues con el más grande considero por todos y por mí mismo también, que es Carlos Flores. Entonces, me gustaría, la primera pregunta es sobre todo cómo empezaste, en qué año, con qué gente y etcétera. Pues empecé a jugar en el año 95, en octubre del 95. Por casualidad, porque jugaba Luis Mateos, que era amigo mío, ¿vale? Y fuimos su hermano Alberto Mateos y yo, me comentó de ir a verlo jugar, fuimos a verlo jugar y empezamos a jugar Alberto y yo también. Y ya te digo, en octubre del 95, me acuerdo porque en noviembre, el 4 de noviembre es mi santo. Y mi madre, bueno, le pedí que me comprase el campo, el Astropitch, las porterías, los equipos y todo. Vale, ¿era época con base subbuteo o ya jugabais profibase No, y... con Profibase sí, había salido hacia, creo que en el 94 o a principios del 95 empezó Profibase. O sea que empecé ya con material material bueno ya Profibase. desde el principio? Sí, Vale, sí, vale. sí. Entonces, o sea, empezasteis los hermanos Mateo y tú y ahí os encontrasteis, tengo a Juan Carlos Granados y... Correcto. Sí, sí, Juan Carlos y Miguel Ángel Heredia eran los dos que, bueno, había más gente, chavalillos y tal, pero los dos que llevaban el club eran Juan Carlos y Miguel Ángel Heredia. Sí, Vale, y desde el sí, sí. principio el gusanillo, veo, porque pediste ya que te lo compraran, te entró a saco, ¿no? Fue amor a primera vista, sí. Vale, entonces entiendo bueno, Alberto y Luis también, porque siguen jugando los dos a más a Sí. rachas que tú. Y ya desde el principio entrenabais vosotros tres, aparte de en el club, digamos. Sí, bueno, en el club quedábamos los sábados por la mañana para jugar, pero claro, Alberto y Luis y yo vivíamos a 15 metros el uno del otro. Entonces jugábamos todos los días a todas horas. Vale. Era después del colegio a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 o las 9 de la noche todos los días, de lunes a lunes. Claro, es que eso es una Sí, sí. cosa que estaba revisando yo, es que tú miras los rankings de la FM de la época, ¿no? De la Asociación Española, y se os ve que empezáis en el 96 a aparecer en los rankings y en el Sí, 98 o 99 ya estáis arriba del todo. Entonces, mi pregunta ya era eso de cuánto entrenabais y tal. O sea, ¿era diario? sí, sí, era diario y tú piensas que en Murcia seríamos 30 o 40 niños de edad entre 10 a 15 años o así. O sea, era una locura, era una locura. Además, todos más o menos con el mismo nivel, que es lo que hace pues, que vaya subiendo tu nivel. Porque cuando si eres un niño y juegas con gente mayor, que es mejor y tal, pues al final, ¿sabes? No es lo mismo. No, no, tienes No es lo que, mismo que... siempre tienes que tener gente de tu nivel y de tu edad. Sí, sí, Claro, claro, es sí, muy sí. importante eso. Sí, incluso Y nada, eran batallas deportivas todos los fines de semana. Porque hacíamos tres divisiones, entonces todas las semanas o subías o bajabas de división. va. Y aquello era una locura. Tú imagínate, niños de 11, 12, 13 años. Era, no, era como un mundial todos los fines de semana, Claro, claro. prácticamente. Y al Sí, sí. final, eso fue evolucionando. Entiendo que empezó, entonces, a la que teníais un nivel, ya empezasteis a ir a torneos a nivel español, digamos, que la No, mayoría. pero empezamos yo creo que pues sí, empezamos a jugar en octubre, yo creo que en enero o febrero ya estábamos jugando torneos en Barcelona y en Valencia. Wow. Porque antes, hasta hace 15 años así, se jugaba básicamente Barcelona, Valencia y Murcia. Sí, sí, Mm. yo jugaba. A principios de los 90 yo jugaba y Sí, por eso. sí, sí. Vale, entonces, o sea, Eh, entonces ya jugabais con los Diego Venegas, los hermanos Arturo y Alfredo, Alfredo, etcétera, ¿no? sí. Alex, Marc, sí, todos. Bueno, los de Valencia, Fernando Gómez, José León, Raúl Benita. Vale, Sí, sí, vale, vale, sí, eso también nos ayudó, entiendo, a subir el nivel y a ver lo que era el nivel claro. competitivo, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo que viajábamos, íbamos a un torneo a Barcelona, a Valencia y nos veníamos jugando dos partidos y un gol a veras de -30. Y la consolación, ¿no? Que es Pero lo que...
No, en ese tiempo no había consolación, yo creo. O sí, pero no lo recuerdo, puede ser que lo hubiese, no lo recuerdo bien. Pero bueno, la intención era, ya sabías que te iban a golear, pero decía, bueno, este torneo me van a meter 15, el siguiente que me metan 13, y Y ya así no desde lo tomaba. pequeño tu tipo de juego era así, ¿eh? Era todo el ataque, 10 jugadores al ataque. Yo creo que era más rápido aún. Bueno, Era al ataque siempre, siempre. Aquí en Murcia la filosofía ha sido siempre un poco la que tenía Johan Cruyff, ¿no? Si me meten tres, yo tengo que meter cuatro. Ya está está. claro. Claro, lo que sí que es Entre verdad comillas, sí. es que en esa época, ¿no? La que te enseñaban, al menos cuando yo jugaba, que también era 93, 90, es tener la defensa, ¿no? Los 10 jugadores de todos, 7 en defensa y intentar atacar con 2 o 3. O sea, eso lo rompisteis básicamente vosotros, entiendo. Sí, 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 se jugaba un poco así, sí. Era más, era un fútbol de mesa más táctico, digamos, Vale, sí. más táctico. Entonces, yo me perdí entonces. Yo dejé de jugar en el 95 por ahí. Entonces entiendo que la revolución fue justo entonces, ¿no? Cuando llegasteis vosotros, los primeros años no, porque no competíais, Sí, pero ya de más mayores, a ¿no? ver, la evolución yo creo que fue más, la evolución fue a través del material, ¿no? Cuando entró Profibase fue algo maravilloso porque podías dar toques de lejos, no sé qué harían los jugadores, eran muy estables y eso incitó más también a jugar al ataque, yo creo, ¿no? Y más rápido, podías jugar rápido que con Y los más, antiguos y no se más podía. rápido, claro, Vale. claro. Otra de las dudas que me genera a mí, que yo que jugaba a la época y he vuelto hace 5 o 6 años, es que el ambiente ha cambiado bastante. O sea, es decir, a los 90, cuando jugaba yo, era todo mucho más serio, había muchos más enfados, muchos gritos. Entonces, a mí la duda me genera es cuando empezaste a molestar, digamos, cuando tú y Alberto, etcétera, ¿eh? ¿Cómo fue la reacción? Porque eso es lo típico que me ha pasado a mí a otro nivel, que cuando empiezas a ganar a Sí, gente que te goleaba, pues empiezan las malas caras, el mal ambiente, pero etcétera. sí, esto pasa en todos los deportes, Sí. siempre. Al principio, pues eres simpático y tal, y ya cuando empiezas a tocar un poco las narices, que ya empiezas a ganarle y tal, pues sí, hay un poco de recelo, ¿no? Como se dice, pero no, bien, no hubo mayor problema, fue una transición normal, yo creo. Vale. Vale, porque entiendo que cuando tú llegabais, los mejores jugadores en el momento eran Diego, Alfredo, me imagino, también estaría por ahí, Vicens, Ujú. etcétera, ¿no? Sí, pero Diego Venegas dejó de jugar unos años también, ¿eh? Cuando nosotros empezamos, no sé, pero dejó de jugar varios años, Vale. yo creo, Sí, Diego creo que Venegas. cuando yo lo dejé, más o menos, 94, 95 Sí, no jugaban. pero que estuvo igual 7, 8 años sin jugar, o 10, sí, Vale. sí, sí. Diego no, pero Alfredo era el referente, ¿no? Aquí en España, el mejor jugador, sin duda. En esa época. Alfredo y Arturo. Sí, 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 porque Vicens también estaba había las dos asociaciones, era sí, esa época, etcétera, ¿no? sí, sí, correcto. Vale, es un tema tabú, pero a mí yo no tengo ningún problema en tratarlo. No, no, bueno, no hay ningún problema. Vale, entonces empezaste con Profibase y me comentaste cuando jugamos en Valencia que las Tribase que llevas ahora, o Vibase, no recuerdo, son las llevas de Base, sí. 2002. Ujú. O Es sea, un torneo en Ripollet, que aquí en España porque las bases estas son de Rico Tequiati. Eh, las vendía José León en España, ¿vale? Era el que las comercializaba aquí. Y nada, en un torneo pues, las probé y jugué el torneo con ella, gané el torneo y desde ahí ya he jugado siempre con ella, desde el 2002, sí. vale, juegas con figuras subbuteo, ¿verdad? De toda la vida, digamos. Sí, Vale, sí, sí, eso sí, vale. eso Y sí. recuerdo en el Mundial de Gibraltar que jugabas con otras bases. ¿Eran tuyas esas otras bases o...? No, esas bases eran de Juan Noguera, que él no jugó individual porque no estaba clasificado. Y el problema de Gibraltar es que como hay mucha humedad y Sí, se van muy jugaba lentos. en los campos lentos, no corrían la pase. Y las mías, cuando hay mucha humedad,
no van muy bien. Porque las tuyas por abajo Entonces, son transparentes, sí, es es plexiglass. plexiglas como Sí. las, vale, las que llevo yo igual. Sí, pero normalmente el plexiglass es un material más que se desliza mejor, pero en Sí, mis bases no sé por qué, no. Cuando hay humedad le afecta mucho. sea Astro Pitch o bueno, eso era nuestro Turf, Da creo igual, recordar. Sí. sí, era todo, sí. Vale, Pero le afecta muchísimo la humedad, no sé por qué, pero es así. vale, eso te debe pasar cada año en Bolonia, me imagino, ¿no? Porque ahí es Sí, bastante húmedo. en Bolonia me pasa bastante, sí. Sí. Vale, entonces la duda que Eh, tenéis, yo por lo que he visto estuviste bastantes años jugando en Murcia y ya empezaste a viajar por Europa también con el Club de Murcia. ¿Cómo fue tu llegada a Europa? ¿Qué cambios viste respecto al juego de Europa al juego español? Porque es verdad que hasta que no llegasteis vosotros, los resultados en Europa de los jugadores españoles no acostumbraban a ser demasiado buenos. Sí, pero gran parte de culpa de esto del cambio de mentalidad en España, de poder creernos, porque el cambio en cuanto a nivel no había mucha diferencia. Simplemente era que necesitábamos un referente como que alguien diese el primer paso y ganase para que los demás no lo creyésemos. Y creo que en este aspecto fue Arturo Martínez cuando ganó el Mundial de 2003 en Malta, veterano, Veterano. Sí. ¿vale? Fue como un antes y un después. Sí. Sí, porque Diego Ahí Venegas ya, había ganado cosas en los 90, ¿no? El Guerín Esportivo y alguna el cosa, Garín, pero había sido que único. fue el único extranjero en ganarlo. Sí, yo aún jugaba y recuerdo que vinieron luego todos los italianos a jugar a Corbera Sí, para intentar Mario sí, Corradi y algunos más. y fracasaron. Fracasaron, sí. Sí, además iban con las bases trucadas, pulidas, que en esa época no se podía. Y recuerdo que eran las Sí. bases súper planas, que dices, bueno, sí, así también juego yo. Bueno, yo no, porque era un Sí, niño, pero... no había mucho control sobre eso, sobre el material. Vale, entonces sí que vi que al final cambiaste, al cabo de unos años cambiaste de club. Entiendo que era la evolución lógica, ¿no? Es decir, tú como jugador para progresar, viste que Sí. tenías que salir, vaya. Sí, jugué en Murcia hasta el 2004 y me hizo una propuesta al Bologna Tigers de Italia y claro, me ofrecían pues jugar la Serie A, que es donde estaba el nivel y me costeaban todos los viajes. Entonces era una diferencia y yo creo que justo en ese momento, con 20 años, era el momento de intentar dar el salto, ¿no? De jugar en la mejor liga del mundo, con los mejores jugadores, viajar por Europa, competir y eso. Sí, sí, claro, era Sí, sí, pero fue la evolución natural, sí. porque Sí, sí. hiciste Bologna Tigers y luego ya estuve ya en Reggio Emilia directo Sí, jugué en Bologna Tigers del 2004 al 2008, Va. 4 años. Y ya de 2008 hasta ahora con Reggio Emilia, con Saverio Bari, que me hizo una oferta para jugar con ellos, que era uno de los clubes más fuertes que había. Y desde 2008 hasta ahora, menos un año, 2019, el año de la pandemia, que decidí cambiar a Napoli Sí, que estaba para... jugado Era, con Bolognino, ¿no? El de Bolognino, Napoli. sí, con Máximo Bolognino, sí. Decidí cambiar, pues un poco eran muchos años, habíamos ganado pues todo lo que se podía ganar y era un poco como reiniciar, ¿vale? Pero bueno, me di cuenta de que no, que mi equipo es Reggio Reggio Emilia. Emilia. Hasta que volváis a Sí, fundar sí, Murcia, los de toda la vida. sí, sí, ya. Vale, a ver, Un día. aquí tengo las preguntas. Vale, lo que te comentaba antes, la evolución del juego, porque es lo que te comentaba, ¿eh? Yo el cambio más drástico, yo cuando volví a jugar justo antes de la pandemia, empecé a mirar vídeos de YouTube y claro, tú sales en Ujú, el 80% o 70% de los vídeos. Y al ujú. principio no desconocíamos que era material, que había material nuevo. Entonces, hay un tema de velocidad. Se ven tus vídeos antiguos de 2010 y tal que juegas, y yo he jugado contigo y es como jugar a alguien que juega con fast forward. Haces 3 toques en ataque cuando tú tienes tiempo de hacer un defensivo y tal. ¿Esto fue manera natural? ¿Fue puro entreno? Es decir, ¿tú ya empezaste a jugar súper rápido o fue a base de entrenar, entrenar, entrenar? A ver, fue a base de entrenar. A ver,
el entrenamiento lo que hace es que, pues, que cojas confianza, ¿no? Pero el estilo de juego yo creo que lo lleva cada uno dentro, ¿no? Y yo creo que la personalidad de cada persona se muestra en el campo, Sí, sí, estoy de acuerdo. creo, bajo mi punto de Estoy de vista, acuerdo. Sí. ¿vale? Como eres, ser una persona nerviosa o más, ¿sabes? Tiende a jugar más rápido, más acelerado, ser una persona más tranquila, más calmada, eres más táctico, más, ¿sabes? Esto siempre lo he pensado, que cada uno lleva su personalidad al terreno de juego. Sí, sí, se Y ve la diferencia entre Alberto y tú en eso, claro. Él es más sí, calmado y tú eres mucho más. Sí, sí. sí, sí, sí. Pero claro, mi manera de jugar creo que mete mucha presión a los contrincantes, ¿vale? En el tema pues eso, de notar que siempre estás encima, que vas rápido, ¿no? ¿Sabes? Lo hace un poco confundirse el estar detrás, aguantando pues esa presión, ¿no? Bueno, No al sabes final, si... yo que he jugado contigo, lo que haces es les obligas a jugar a tu velocidad y no todo el mundo está capacitado a jugar, a defender a tu si velocidad ¿sabes? bueno, si tú estás acostumbrado a jugar con Vicente, Vicente también es un jugador rápido. Sí, sí, Y bueno, juega, pero sí, pero pues al bueno, final sí, 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 está claro, está te claro. acostumbras, Sí, sí, te te acostumbras. acostumbras, pero bueno, es verdad que una cosa que he visto que has cambiado en los últimos años es el nivel. No sé si viste las preguntas que te pasé un enlace Sí, y más o menos, sí, sí. yo he hecho un pequeño análisis de los vídeos que he visto, ¿no? Yo veo los vídeos de 2010 y lo que decíamos de todos al ataque y sin ningún defensa era mucho más exagerado que al cabo de 3 o 4 años ya, ¿eh? El Mundial 2015, que para mí es un, esos vídeos que hay ahí hechos por Serge Leroy son espectaculares, súper bien filmados además. Sí, Ahí ya defendías de otra manera, ya no te dejabas sin casi ningún defensa, siempre intentabas mantener alguno, pero siempre presiona la pelota. O sea, ¿no? Tu signo de eso es ir a saco a presionar la pelota desde que la pierdes o desde de que hay un chut y recupera al contrario. sí. ¿Eso es estudiado o te obligó el día a día a cambiar? No, a ver, la experiencia al final vas viendo las cosas que tienes que mejorar. Y a mí me encantaría jugar todos los partidos con los 10 arriba todo el rato. Pero claro, contra ciertos jugadores no lo puedes hacer porque son muy buenos y te pillan a la contra. Está claro, bueno, pues hay que evolucionar y ver los fallos que tienes. Yo no soy bueno defendiendo, yo soy bueno haciendo el pressing. Yo defender no sé, además no me gusta. Yo hago el pressing para intentar que el otro pierda la pelota rápido para jugar yo. Claro, está claro. Que es lo que realmente me gusta, jugar yo el balón, no estar ahí detrás. No tengo paciencia Bueno, nos para pasa a defender. todos. Yo creo que nos pasa a todos, ¿eh? Más o menos. Habrá Sí. algún jugador que sí que le guste defender, pero creo que es minoría. No, pero hay gente que se encuentra a gusto. Por ejemplo, Saverio Bari, él defiende en línea, defiende muy bien y espera para hacer la contra o salir él. Yo no. Yo no, Bueno, yo no hay puedo. casos más Eso, extremos, ¿no? Simone Bertelli, por ejemplo, es muy, muy, muy Bertelli. así. Sí, sí, sí. Vale, lo que sí que he Pero bueno, visto, Simone Bertelli defiende más él con la pelota, mm, cuando tiene la pelota. ya, ya, la esconde un poco, sí. Sí, Vale, lo que sí, sí que he visto, y esto es de pues post pandemia, incluso diría los 2 últimos años, es que has hecho otro salto a nivel defensivo, que es ya empezar a cubrir el segundo jugador cuando te atacan con dos, lo que, ¿no? Lo que dicen los cánones, que esto yo no te lo había visto nunca en vídeos sí. antiguos. También entiendo que es estudiado esto, que tú te lo has. Sí, vamos a ver, este juego yo creo que el anticiparte es fundamental. Es como un poco como el ajedrez, un toque, o sea, el ir un toque por delante del adversario es fundamental, ¿vale? Entonces, eso, tanto en defensa como en ataque, ¿vale? Entonces, ver las opciones que tenés, pero sí, lo que dices tú, la técnica que estoy usando ahora, la táctica, es eso, esperar a que un jugador, pues, si vas con dos jugadores y da, por ejemplo, el segundo toque con un jugador, cubrir el otro jugador. No sirve de Esto nada en el fondo es un defender al clásico. jugador, claro,
Quiero decir que esto era lo que nos enseñaban a mí en los 90, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tú habías revolucionado el juego a defender de otra manera y al final, ¿no? Ahora haces las dos cosas, digamos. Vas aquí y sigues Sí. presionando la pelota al línea. También te tengo que decir que yo antes tenía más tiempo y le dedicaba muchas más horas a la semana a entrenar y no es lo mismo la precisión que tienes cuando estás muy entrenado que cuando no lo estás. Vale, Entonces, de hecho era el siguiente punto, ¿no? O sea, a día de hoy, tus entrenos que son una vez por semana no, estamos quedando, ahora mismo hemos entrenado. Estamos entrenando normalmente los lunes y los jueves, pero, perdón, de 6:30 a 8:30, 1 hora y media, 2 horas. También, como tengo la cadera tocada, no puedo tampoco forzar mucho porque tengo un dolor de espalda y de todo tremendo. en el local de Entonces, Camp Ciudad de Murcia, ¿eh? Entiendo que entrenas, sí, o sea, no entrenas en sí, sí. casa de Alberto ni nada, o sea, tus únicos No, no, entrenos no. Alberto, de hecho, este año no está no jugando. está Se ha jugando. tomado un año sabático con los niños y tal. Pero no, yo en casa además no tengo el campo ya desde hace años. Y eso jugamos allí en la ciudad del CAT de Ciudad de Murcia. Y haces los mismos entrenos, sea tengas torneo o no tengas torneo, o si hay un No, major pero aprietas un poco no, más. no, no, no. Jugamos lo mismo. Hayan torneos no, solemos quedar los mismos días y los entrenamientos son jugar partidos, ¿no? Vale. Sí que es cierto que durante años yo en casa solo sí que hacía entrenos prácticamente todos los días, 2 o 3 horas. De chut y de Pero toque, de todo, de lo que fuera. todo tipo de entrenamientos los he hecho. Pero ya desde hace 10 años así, ¿no? Ya jugar partidos y tal, no, Bueno, porque en el fondo no te lo pones. tienes interiorizado y no tienes tiempo Mm, tampoco, básicamente. claro, Vale, una cosa que he visto también respecto a los entrenos y al juego y tal, que haces últimamente en Facebook es que grabas los partidos, muchos partidos, sean entrenos o en torneos. Entiendo que luego los revisas o es más que nada para expandir el juego. es más que nada para expandir el juego y para los niños también, Vale, ¿vale? Que sé que hay muchos niños, sobre todo en Italia, que ven los vídeos y tal. Y eso en los torneos para dar visibilidad también, porque es una pena que fue un torneo, un mundial, un mayor, un torneo importante y que nadie está claro. firme los partidos, una pena. Y eso, pero últimamente no lo estoy haciendo en los entrenamientos aquí en Murcia porque somos cuatro normalmente, Hay entonces dos siempre campos. estamos jugando, claro. Entonces no lo estoy grabando últimamente, pero cuando puedo yo lo grabo para dar eso, para dar visibilidad y eso que no. En Italia sí que hay ahora una persona, Darío se llama, un tío espectacular, que sí que es que está contratado por la Federación Italiana para ir a los torneos federales y grabar. De hecho, hay un canal en TikTok y Sí, lo he en visto. YouTube. Sí, lo he visto. Es una pasada, sí, Sí, sí. la lástima Un para mí es que profesional. graban en vertical y podrían grabar en horizontal, que al final lo puedes pasar a la tele y se ve mejor. Y total, en el móvil Sí, lo giras y lo ves, ¿sabes? eso es verdad. ¿No? Eso es verdad. Era lo guapo de los de Serge Leroy, ¿no? Que estaban grabados en Sí, horizontal, se ve muy bien. Bueno, pues como TikTok es en vertical, pues supongo claro, que lo hacen por eso, ¿no? claro, Vale. claro. ¿Tú analizas tus propios partidos? O sea, los llegas a... Sí. Sí, sí, ¿eh? O sea, yo que sé, la final Todos del los otro día de torneos, Fremeris la has vuelto a ver. sí, sí, sí. Los partidos importantes, sí. Los partidos de entrenamiento, torneos, partidos trascendentes, no. Pero los partidos importantes, sí. Sí, Vale, sí. porque yo además era otra cosa que venía, que yo me he fijado que tú en los torneos, normalmente la gente cuando no juega o no arbitra se va a sentar. Tú no, tú vas a mirar partidos de gente. Sí. Es decir, que tú conoces, entiendo que conoces todo el mundo como juega. Sí, pero no lo hago para examinar o para estudiar a los jugadores, lo hago porque simplemente me gusta el juego, me gusta ver Bueno, y partidos. siempre se aprende, ¿no? Al ver jugar a gente. Hombre, claro, sí, sí, pero que no es por estudiar, siempre se aprende, está clarísimo, de todos los jugadores, pero que no es por estudiar ni nada de eso, porque al final llevamos 20 años jugando más o menos lo mismo, ya sabes cómo juega uno cuando cómo juega otro, Ya, pero es claro. simplemente porque me gusta el juego, me gusta ver partidos.
Está claro. Vale, Sí, sí. volviendo a tu juego y tu evolución de juego, lo que me he fijado, también es muy reciente, ¿eh? Es el cambio en el chut. Tú siempre habías sido súper destacado porque ¿no? Te encarabas siempre, querías chutar desde más o menos los mismos sitios, la misma distancia al balón, y luego colocarla. Y últimamente, yo creo que es después del COVID, has empezado a chutar desde lejos, de unas distancias más largas. Eso entiendo que Mm. también lo has estado practicando o es un tema de Hom- evolución pura, ¿eh? Sí, sí, no, es un tema de evolución y un tema de confianza, Claro. ¿vale? Yo creo. Y sí, pero hay que saber chutar de todos. Siempre te van a dejar más tirar de lejos que de cerca, también es verdad. Sí, porque lo Entonces, haces igual mejor. que también he cambiado la forma de jugar en cuanto antes jugaba más en corto, ahora juego más en largo, bastante más en largo, ¿vale? Porque aparte de que me gusta más jugar en largo, siempre te van a dejar más opciones de jugar en largo que en corto. Sí, sí, sí. Entonces, si tú eres bueno jugando en toques largos, tienes muchas más opciones de entrar a la zona de tiro. Sí, sí, está claro. Y luego Sí. también he visto que eso ya es. En Frameries no te lo voy a hacer, porque ya, como ves, me he visto todos los partidos, pero sí que te lo voy a hacer mucho en la Copa de Italia, que es lo de típico que hacen mucho en Italia y Juan Noguera lo ha hecho toda la vida, que es entrar y chutar, que aunque falles, muchas veces provocas una falta. Y esto se está haciendo mucho de entrar y tirar. Pero, a ver, ahora con el tema de que pues si te hacen una falta, puedes sacar la falta sin dar toque, pues la gente está haciendo mucho, está cogiendo mucho la táctica esta de no digamos provocar, porque en realidad tiras a portería, pero un poco forzar la falta, ¿no? Porque te quedas solo, Sí, sí. es que te quedas solo. Entonces sí, no es una cosa que me encante hacerla, pero es algo que tienes que hacerlo. Sí, Tienes que hay hacerlo dos porque si no, motivos, ¿no? Yo creo, uno, que la gente con el portero ha mejorado muchísimo. Hay jugadores sí, increíbles como Matteo Ciccarelli o que con el portero sí, es una bestialidad. Y luego que la gente va todo muy defiende bien. muy bien. Y si paras un Sí, momento, ahí te está, ponen el jugador en medio y no chutas, ¿no? correcto, correcto. Y eso, por el tema este. Pero ya te digo, no es una cosa que me guste mucho hacerlo, pero bueno, hay que adaptarse. Tú sí que eras más de hacer el pase, ¿no? El pase y empalmar con otro. O sea, a Sí, la hora de jugar rápido, lo hacías más así que no con el mismo jugador, ¿no? sí, Eso sí, más bien sí, sí, te había gustado más. Sí, porque sí. hay un partido espectacular tuyo grabado en Puy-Llorenç contra Amberní, creo que es, que no Mm, sé si le metes dos o tres así, que son un espectáculo. O sea, que es una cosa sí. que incluso hay uno no sé quién me dijo, no, esto es smashing ahora. De no, porque lo hace en movimiento. ¿Qué coño es smashing? Se entra por el medio y lo está todo en movimiento. Sí, No, sí, que doy el pase con uno del centro y entro con si unos haces toque, movimientos, sí. toque y Y de chute, sí, sí, sí. Y no el sería, movimiento no es no más. es smashing. O sea, no. De hecho, ese torneo fui desde Murcia a Barcelona, creo que fui en avión, y después fui en coche con Vicente y Arturo. Mm. Eh, En 2010, creo. Y Xavier Vallvé también estaba por ahí, ¿no? Creo en ese, no sé si en ese o en otro. Hay otro que sales tú jugando y se le ve de fondo. Ah, sí. Sí, No, pero allí creo que no vino, no, sería no. otro, sería otro. Creo, hay dos grabados tuyos en Puy-Llorenç, no sé cuál es de los dos, y en uno se ve No, a Xavier Vallvé de fondo. A ver qué más tenía por grande aquí. este. Vale, si luego, no sé si conoces el deporte este que se llama snooker, que es un billar muy grande, ¿vale? Me gusta mucho, Ron O'Sullivan, Ronnie O'Sullivan, es que para mí es, o Jo- sea, John sois, Higgins, sí, exacto, Stephen Hendry. exacto, pues eso. Es que a mí me recuerdas totalmente a Ronnie O'Sullivan, pero en Subutio. Es decir, empezaste a jugar súper rápido y revolucionaste el juego, pero miras el palmarés de esa época y bueno, hay palmarés, ganas torneos, ¿no? Como ganó Ronnie O'Sullivan, ganó un mundial o dos, pero luego estuvo 10 años sin casi ganar nada. Vas haciendo mayor, vas ralentizando el juego, vas estudiando más el juego y empiezas a ganar todo y ahora llevas no sé cuántos Frameris, ya no seguidos porque hubo uno entre media hora, pero bueno, no sé si 10 o 12. París has ganado los últimos tres, creo recordar, etcétera, etcétera, ¿no? Tú ves el paralelismo porque yo veo que es súper evidente, o sea, Sí, de hecho a mí Ronnie me encanta.
un genio loco, Sí, sí. lo digo yo. Bueno, que un Lo he poco visto como hacer tú, de esa. hecho, ¿no? Sí, pero Ronnie es increíble. Es increíble. Pero sí, 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 la similitud Además, el tipo podría de ser buena. juego, o sea, es lo mismo, ¿no? Muy rápido, no le gusta lo defensivo y tal, y ha tenido que ir aprendiendo con los años a defender para, pues para seguir en el top, ¿no? Digamos. A Ronnie lo he visto yo entregar partidos Sí. porque está con ¿quién fue? Con un tío que es muy defensivo, un irlandés, ¿cómo se llama? No, con Peter Ebdon lo hizo Ah, una vez, ¿no? puede ser con Peter Edom, no, pero no era Peter Edom, era otro que no me sale el nombre, que le dio la mano y le dijo, mira, ya está, hemos terminado. Bueno, eso No, lo hizo no, con creo que Hendry una tenía que vez, ¿eh? hacer, que tenía que hacer, estaba 7 puntos debajo, tenía que hacer una defensa solamente para poder empatar. Y dijo, mira, no, que ya, que me canso. Sí, sí, no, es espectacular, es Sí, espectacular. es la leche. Me gusta mucho el snooker a mí. Sí, Sí, de hecho, se aprenden cosas, o sea, a nivel competitivo para ves cosas que hacen y cómo piensan y tal, o sea, al final la geometría es geometría, o sea, no, sí, sí, sí que es verdad que yo siempre pienso lo mismo, ¿eh? Lo complicado del fútbol de mesa es que tienes a un tío molestándote en cada toque que haces. Es lo que lo hace más difícil que cualquier otra cosa, ¿no? Que el billar, que el ajedrez, ¿no? Que en el otro tú sí, juegas tú, ahora juegas tú, ahora juego yo. No, no, aquí no. Aquí tienes un tío metiéndote el dedo en el ojo que sí, sí, es lo espectacular. Vale, sí, sí, es entonces verdad. lo siguiente que tenía, a ver qué era. Sí, a eso ya lo hemos dicho. Vale, sí, siempre has hablado, o en algunas entrevistas que te he visto, de cuáles han sido tus influencias de otros jugadores, ¿no? Y siempre has citado a Vasco, Guimaraes, que además sois amigos, y, Mucho. no sé, a Gilles Delon y tal. A mí me comentaron que estuviste viviendo con Vasco y con Ujú. Massimiliano Anastasi en Malta. No sé qué época era Sí, eso. en el 2014, si no recuerdo, pero estuve 3 meses Vale. solamente y no jugamos un partido de su pute. Ah, pues yo pensaba que sí, porque además justo es la época que todos los vídeos de 2015, justo el Mundial que ganaste, que además hiciste una final Bueno, espectacular, digo, pues estarían ahí jugando todo el día, porque no jugamos ni un partido. Teníamos el campo en casa y no jugamos ni un partido. Yo entrenaba con Ansel Malía, que vivía justo en el portal de al lado. Iba prácticamente todos los días a entrenar con él, pero con Maximiliano y con Vasco no jugamos nunca. bueno, qué Nunca. Para curioso, que veas. qué ¿Eh? curioso. Bueno, así no lo quemasteis tampoco, ¿no? ¿Eh? Así no quemasteis el juego como mínimo. Vale, Pero entonces, no jugábamos. No jugábamos. vale, y respecto a eso de Vasco y tal, es real, ¿eh? O sea, Vasco le consideras, igual como todos, ¿no? Uno de los Vasco mejores jugadores. para mí el mejor, por encima de mí. Para mí Vasco ha sido era una inteligencia increíble sobre el campo, el saber llevar los partidos, la calma, el acelerar cuando lo tenía que hacer, el control de los partidos. Era espectacular, Sí, sí, era espectacular. sí, él era el mejor del mundo de mi generación, él es más o menos de mi generación, y lo recuerdo como ganó el Mundial Junior cuando el 90, que es cuando empecé yo a jugar, 90-91. Entonces, Además, la elegancia y todo lo que tenía jugando es una lástima que era hay muy poco grabado, porque realmente sí que es lo que dices tú, ¿eh? Solo cómo desplaza el dedo, cómo tiraba, los toques, lo ves, sí, es lo que dices tú, es elegancia. Luego también era poesía. citabas también a Gilles Delon, que también lo dejó hace bastantes años. Sí, a ver, Gilles Delon no es que me gustase su forma de jugar, que de hecho no me gustaba mucho, pero era un tío muy inteligente, muy inteligente y tácticamente ha sido el mejor. Era increíble pues eso, el saber llevar también los partidos porque no era un jugador que tuviese el talento que tenía a lo mejor Vasco, que tenía Massimiliano, Nastasi, que tenía Bolognino, pero estaba ahí, ganaba los torneos. Ya, ya, ya. No hacía nada espectacular, pero lo que hacía lo hacía perfecto. Entonces era una forma de jugar que a mí no me encantaba, pero era muy efectivo. Y ha sido uno de los mejores jugadores sin duda. Eso a mí, tal y como lo describes, que yo he visto muy poco de Gilles Delon, me recuerda un poco a Saverio, ¿no? Saverio Ari es un jugador que tú le ves, no falla un toque,
O sea, cuando tiene la pelota tú sabes que no falla un toque. Parece que no haga nada y de golpe está a dos dedos a punto de chutar, porque tú has fallado un Saberio toque. lo que, Saberio lo que tiene es que es competitivo, es una de las personas más competitivas que he conocido en mi vida. Es muy, 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 muy competitivo. Él juega para ganar. Le gusta jugar, pero sobre todo le gusta ganar. Bueno, está claro. Mm. Claro, y lo Sí, que sí. hace bien es seguir jugando en Open. Yo creo que eso es lo que le mantiene al nivel que le mantiene. Sí, sí. Sí, 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 sí. Él, de hecho, él dice, él tiene 56 años, ¿eh? Que podría estar jugando de hace 10 o 12 años el veterano, pero dice que no, él no jugará nunca veterano. De hecho, el último europeo que gané yo le gané a él en la final, en muerte súbita. Sí, sí, me acuerdo. O sea que En Gibraltar, está de a un hecho, ¿no? nivel. ¿No era en Gibraltar? En Gibraltar, sí. Y en Flamery gané 3-2 en semifinales con él. O sea Sí, que que te remontó, está de ahí. hecho, ¿no? Ibais 2-0, ¿no? Te remontó y... Sí, no, iba 3-0 yo Ah, ganando el 3, primer tiempo 3-0. y quedamos 3-2, sí, y tuvo la oportunidad de empatar y todo, sí, sí. No, con Saverio no te puedes despistar nada, está siempre ahí. Vale, volviendo Sí, a sí. jugadores, ¿cuáles consideras tú que a día de hoy, a 2025, son los jugadores top, digamos, los típicos, Colangelo, etcétera? No, sí, Colangelo seguramente. Colangelo, Mato Ciccarelli, Saverio, Christophe Dor, belga, Besingolguer, con el que jugué la final en Framery. Hay muy buenos jugadores. El Muy, muy. chico este griego, ¿no? Que ha fichado por Fiame, también el que ha ganado el Ah, Mundial. Dimopoulos también, sí. Está jugando Juega bien. muy bien. Bueno, Juan también, lo que pasa es que Juan individual no juega prácticamente, solo juega por equipo. Pero Juan también a nivel de por equipo uno de los mejores jugadores que hay, sin duda. Bueno, y si No pierde. si jugar individual también, claro. Sí, pero individual a él no le interesa tanto. Él es más de equipo, es más sentimental, más. Ya, 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 de hacer equipo. A mí también me gusta más jugar por equipos, ¿eh? Pero individual también. Me gusta mucho. Vale, ¿qué más? Queda alguna cosa. A ver. Vale, y una sensación que tengo yo y que lo puedo vincular con el snooker, ¿eh? Es que el nivel medio de juego, nivel medio, ¿eh? No el top, de a día de hoy, de 2025, es más alto que hace 10 o 15 años. No, ¿Es así? muchísimo más. ¿Sí? Vale, porque yo como no Sí. estaba, pues no lo sé, ¿no? Es decir, los jugadores top Sí. seguramente, pues puede ser similar, pero Antes, sí, en los años 90 o a principios de los 2000 eran 5 o 6 jugadores, Nastasi, Bolognino, Vasco, Delon, por ahí estaba Anotier, un belga, y Metivieri, eran esos los que ganaban. Ahora hay 10 o 12 jugadores que pueden ganar un torneo fácil, sí, antes nos fácilmente. hemos olvidado a Samuel Bartolo, que también es un jugadorazo. Bartolo, gran jugador, grandísimo jugador. Sí, sí. Sí, sí, el nivel medio ha crecido muchísimo, pero es el material, porque ha hecho que. Porque ahora normalmente los campos son rápidos, incitan a atacar, el juego es mucho más espectacular y el material. A ver, ¿qué pasa? Que en los campos de hoy en día es más fácil jugar, ¿vale? Antes, cuando los torneos se jugaban en Astro Pitch, el Astro Pitch es un campo más táctico, más técnico, perdón. ¿Vale? Es bastante más difícil jugar que en un campo, que en los campos de ahora, que son más rápidos. Bueno, hay una trampa también, ¿no? En el Astro Pitch, que no hay dos Astro Pitch que vayan igual. Entonces tú juegas en Extreme y juegas en el campo uno y juegas en el campo 5 y sabes que irán igual. En un Astro Pitch, no. Que eso es lo que nos pasa a Ahí todos, ¿no? está. Te Pero juegas. los grandes jugadores se adaptan a los campos normalmente, en Sí, todos los deportes, ¿no? sí, sí, como el fútbol o sí, sí. Al fútbol o lo que sea. Sí, sí. Bueno, en París se juega en Astro Pitch y van muy bien esos Astro Pitch, o van Sí, bastante bien. es un poco como en el tenis, ¿no? Nadal, Federer y Djokovic han ganado toda la superficie. Sí, 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 Eh, está claro. el que tiene talento lo tiene en cualquier tipo de campo y situación. Sí, lo que sí que es verdad que el juego tiene que tender a que los campos vayan más o menos uniformes. Porque sí que Sí, pasa, no, no, eso en está. algunos astropits sí que pasa que hay algunas zonas que van más Sí. lentas que otras. Entonces dices, bueno, no Si hay un campo con otro no tiene nada que ver.
Claro, Son dos juegos y diferentes. eso es un problema, porque al final eso no pasará nunca en un torneo de billar o de snooker. Todos los campos van No. más o menos igual, tienen calefacción, lo que sea. Pero bueno, Sí, sí, la misma temperatura y sí, todo. necesitamos patrocinadores, pero es el gran problema, ¿no? Vale, Sí, sí. y eso, ¿qué más? Bueno, aquí tenía apuntados varios nombres de jugadores para que me dijeras Ujú. qué te gusta o qué característica crees que tienen ellos como jugador de fútbol de mesa, ¿no? Primero es Luca Colangelo, que ya lo hemos comentado antes. Lucas es un fenómeno. Es un fenómeno. Te puede inventar un gol de la nada. Te puede. Es un jugador atacante. Juega con las bases que no se la hace para que no corran mucho por el tema de anticipar el toque defensivo, ¿vale? Pero en ataque, si no el jugador más fuerte de los dos, tres más fuertes que hay, seguro. Y te puede meter un gol desde cualquier sitio y en cualquier momento. Yo recuerdo un gol que me metió hace 4 o 5 años en el torneo de Framerí, que jugamos en cuartos de final, creo si no recuerdo, semifinales, que yo le tiré, me la paró y con el balón en movimiento dio dos toques en movimiento y el tercero tiró y me la metió. O No sea, está mal. un gol espectacular. No, es un jugador que no te puedes despistar un segundo porque te mete gol, que te lo Bueno, mete. vuestros partidos son así, ¿no? Quedáis 6-3, Sí, 5-4. sí, sí, Es así. sí, sí. Ahora Mateo Ceccarelli, que es muy distinto, misma generación, más o menos, ¿no? Sí, pero tiene un juego particular, porque no es que aguante el balón, hace un juego más táctico, juega al ataque, pero más pausado y no juega rápido hasta llegar a tres cuartas partes del campo, cerca de la línea de tiro es cuando acelera. Mucho toque corto, ¿Vale? ¿no? Él genera la Sí, jugada con pero, toques cortos, ¿no? sí, pero es un jugador que juega mucho con el tempo del partido Vale. y decide hacer una cosa u otra dependiendo el tiempo que queda de partido, como o las circunstancias. Vale, tengo Mm. aquí Christophe de Boer. Cristo de un poco como Mateo Ciccarelli, un Vale, jugador más técnico. pausado, un jugador más pausado, también táctico, pero atacante. También. Vale, y Sí, el sí. chico este griego, Dimopoulos. Dimópulos tiene un juego particular. Es un juego que aún no. He jugado pocas veces con él, he jugado 2 o 3 veces con él. Pero es un juego, juega al ataque también, pausado, pero ¿cómo te diría? Juega lento en ataque, pero no sé, es un juego muy raro, es muy extraño, no he conseguido aún descifrarlo del todo. Sí, porque además en defensa les aprieta mucho, Sí, pero bueno, él juega con las bases también, que no sé, un poco como Colangelo para anticipar la morsa, el toque defensivo. Pero es un jugador que juega muy en corto, no suele jugar. Al final, los jugadores no suele jugar mucho de distancias largas. claro, sí, sí. Y es un poco también que pues eso, que juega con el tiempo del partido también, Y bastante. Bartolo, tengo a Samuel Bartolo aquí apuntado. Ah, Bartolo es un jugador atacante total, total. Un poco como Colangelo, como yo. Juega a eso, que si le meten dos, él tiene que meter tres. Luego tengo a tu compañero de equipo ahora que es Casín, Antonio Casín. Casi, casi también es atacante total. Lo que pasa es que tiene que aprender según con qué jugadores, cambiar la forma de jugar. Porque esa forma de jugar te puede ir bien con el 70% de los jugadores. Pero cuando juegas con uno que tiene experiencia y es muy bueno, te pueden pillar a la contra mucho. Porque después en defensa casi no es su fuerte. Lo que hablábamos antes, Y, que tú has tenido que ir aprendiendo con los años, ¿no? sí, pero bueno, seguramente lo aprenderá él también a base de experiencia. Y ahora Alberto Mateos, ¿no? Tu compañero de batallas, digamos. Alberto, mi compañero Betaya, mi hermano, sí.
Alberto es, digamos, de hecho en Italia lo llama el Iniesta. Iniesta, ¿no? Sí, Un juego pausado, pero elegante, con cabeza, muy técnico, claro. muy, muy técnico, seguramente uno de los más técnicos y uno de los que mejor defiende. Defiende muy bien, anticipa muy bien, lee muy bien al contrario. Sí, sí, sí. Seguimos con otro murciano, Juan Noguera. Juan Noguera, el jugador atacante, que tira muy mal. Tira muy mal, le intento explicar muchas veces cómo debería de tirar, pero no me hace ni caso. Y eso, es un jugador de top, pero que juega, le gusta jugar por equipo. Individual prácticamente no juega nunca, no le interesa. Saverio Bari lo hemos comentado antes ya, o sea que lo podemos pasar. Pongamos a, ¿qué más tengo? David González. David. David también es un juego muy desorganizado, pero atacante total. Si es que los grandes jugadores al final es como en el fútbol. Al final quien gana el Liverpool, el Barça, el Madrid, el Bayern de Múnich, Los que atacan, sí. son equipos que van a jugar, que no especulan con el resultado. Pues aquí es un poco igual. Sí, Los grandes jugadores son los que salen a jugar y a demostrar que son mejores que el contrincante. sí, porque al final lo otro te puede dar un resultado un día, pero no a largo plazo no. Día contra un jugador, pero ganar un torneo con 120 o 110 jugadores, no, no. Te puede pasar una vez, pero no, no es lo normal. Vale, otra pregunta que tenía es, ¿qué crees que se podría hacer en los países donde no hay el dinero que hay en Italia o en Malta para que los jugadores se queden? Es decir, ¿qué podría hacer un club español? Es un tema de dinero, entiendo, ¿eh? Que los jugadores se vayan a Italia y a Malta. ¿O crees que Pero hay más? para mí ya no, para mí en particular, ya no es una cuestión de dinero que también, sino una cuestión de que los mejores jugadores están en Italia y donde está el nivel y donde yo me divierto jugando es en Italia. Yo en España no juego torneos porque yo juego 7 o 8 torneos al año fuera. Yo no puedo estar viajando aquí también, ¿sabes? Yo al final tengo una pareja, tengo una familia y no puedo estar, ¿entiendes? No, no, y la liga italiana es la Pero liga italiana, está claro. claro, es que para mí es más fuerte que una Copa de Europa por equipo. O sea, que un europeo, un mundial. Es más fuerte. Pero es difícil, es muy difícil. El dinero es primordial, Para es que es poder montar, primordial, sí, para poder montar cosas. claro. Porque una persona te viene a un club de Italia y te dice, mira, te vamos a pagar estos torneos, 5, 6, 7 torneos al año. O no, es que el dinero es fundamental para hacer crecer a un deporte. Mira ahora lo que dices, que se van a juntar la FIBA y la NBA Sí, para hacer una para NBA hacer europea, ¿no? Lo he leído hoy, sí. eso, porque eso es dinero. Sí, 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 está Es claro. dinero. Está claro. Entonces es Y de hecho complicado. es la manera de hacer crecer el juego, que es lo que pasa, ¿no? Que está pasando en Italia, que era la siguiente pregunta y es ya una de las últimas, que es las nuevas promesas del fútbol de mesa, que no sé, yo citaba a Manfredelli, que es una A cosa, que Fedel, es una barbaridad. O sea, tiene 16 es una, años y juega. es de loco, es de loco. Ay, mira Si su. no se, si no se cansa de jugar, porque es muy joven, puede ser que se canse de ganar y de jugar, eh, pero va a ser un monstruo, impresionante, como juega con 16 años. Si sigue esa evolución va a ser injugable. Sí, sí, porque yo tan joven no sé si había visto algo así. No, Porque en no, yo no. Bélgica hay grandes jugadores, siempre ha habido, pero en 16 años justo a Es este nivel. tremendo, es tremendo lo que hace, es tremendo. ¿Y Sí, cómo ves la evolución del fútbol de mesa en España en los últimos 5 años? Porque yo veo que está mejorando bastante, está saliendo bastante jugador. sí. Lo único que veo que se ha reducido mucho los torneos, ¿no? Sí, eso ha sido cosa de este año porque ha habido clubs como el nuestro que no hemos podido porque no teníamos mesas ahora el año que viene ya podremos, pero bueno, se hacen los locales, ¿no? Bueno, ha habido un cambio eso en la Sí, LMD. se han aumentado. Ay, perdón. Se han aumentado los torneos locales. Sí, de hecho,
El sábado 5 de abril lo jugamos aquí en Murcia. No, no, yo por lo que veo la asistencia y todo, muy bien, muy bien. Ahora hace falta eso, jugar más torneos, o sea, que se organicen más torneos y la manera de hacerlo crecer más es complicado. Es que aquí en España lo que no sea fútbol real, Bueno, y hay política, muchísimos. política de club, ¿no? Yo lo que siempre he pensado es que son los Sí, clubs los que tienen que sacar los jugadores, ¿no? Y los torneos ya vendrán luego, ¿no? eso está claro. Pero no, ya digo a nivel para hacerlo crecer a nivel pues, para que la gente lo conozca y tal. Es que tú que lo puedes ofrecer a un niño, a un padre, que se tiene que enamorar del juego. O si no, es imposible. Porque dices, mira, sí, vas a viajar, vas a ir a un torneo y si ganas te van a dar una copa y la enhorabuena. Sí, sí, sí. Y te va a decir, vale, ¿sabes? Es que es muy complicado en este sentido. No sé yo la estrategia que habría que llevar Sí, para sí, hacerlo crecer. es difícil, sí, no. Primero el tema de clubs. O tener un contacto muy grande como, bueno, el Maldini jugaba a su puteo en los años 80 y tal. De hecho, en el Mundial de 2013 en Madrid estuvo todo el fin de semana allí viéndolo jugar. No sé, tener un contacto influyente que pudiese echar una mano y tal. Es difícil, es difícil. Si no se reconoce como deporte, ¿no? Porque en Italia lo que tienen es que es deporte, tienen un presupuesto y Pero es tienen... que, pero claro, pero es la diferencia entre asociación y federación. Sí, 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 está claro. Estamos con la misma, pero la de federación conlleva que una persona pues, que tenga que trabajar básicamente todos los días en ello. Entonces, por el amor al arte, es el pez que se muerde la cola. Está claro. Pues en principio ya estamos. Muchas gracias por todo